Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos nuevamente en Mujeres que Tejen la Historia de América Latina y el Caribe. Hoy tenemos en la pantalla a una mujer increíble, una investigadora que está en la Argentina, aunque en este momento está en Buenos Aires, no es de Buenos Aires, es de Tucumán. Ahora nos va a contar un poco sobre su historia de vida y sobre este proyecto que viene desarrollando desde su trabajo postdoctoral. Ella es Anita Gemio, así que Anita, bienvenida a Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Gracias, Angélica, y gracias por el espacio y celebro la iniciativa que es muy linda. Bueno, Ana, estaba diciendo en la introducción que eres de Argentina, de una zona que es Tucumán. Si podemos relatarle un poco a las personas que no conocen este territorio, tú sobre ese territorio, pero también qué recuerdos tienes, por ejemplo, en tu infancia con relación a ese territorio en el que naciste. Bueno, Tucumán es una provincia muy pequeña, la más pequeña de Argentina, queda al norte, hacia la zona de Bolivia y hacia la orilla de la cordillera. A pesar de ser muy pequeña, es la más densamente poblada de Argentina, o sea, es un terruño chiquito y lleno de gente, digamos. Yo he nacido y me he criado ahí, en San Miguel de Tucumán, en la capital de esa provincia, y es una provincia con, bueno, como, con una historia muy frondosa de alguna manera. Para mí ha sido muy impresionante de alguna manera, bueno, uno muchas veces nace y se cría en su lugar sin preguntarse mucho sobre ese lugar, ¿no? Y cuando me he venido a estudiar a Buenos Aires, cuando tenía 18 años, he empezado a mirar como la historia de ese lugar un poco más de afuera y de lejos, y no dejaban como de sorprenderme ciertas cosas, ¿no? Buena parte de la historia de ese lugar yo me la he enterado ya estando afuera, digamos, ¿no? Y una de las historias, o digamos que la particularidad o el lugar que tiene Tucumán en esa región es que es como uno de los nudos de producción más importantes de la zona, que lo tuvo a partir de la industria azucarera, ¿no? Ya desde la misma formación del Estado-Nación de Argentina, tiene cierta importancia la burguesía azucarera, que es la que de alguna manera va a constituir la élite política de la zona, ¿no? Y Tucumán ha sido un poco el epicentro de esa zona de cultivo, y que eso se traduce no solamente en la cuestión económica, sino que va a ser sede de la universidad más importante del norte, va a tener una actividad cultural muy importante, una actividad artística muy importante, en fin, va a ser como una zona una provincia de referencia dentro de esa zona del noroeste de Argentina, digamos. Eh, bueno, eso, te sigo contando la historia si querés. Vos me decís, si vos me largás, yo te hablo, te hablo. No, pero hablando de historia, es muy interesante porque cuando uno ve historia de la Argentina, se habla mucho del Congreso de Tucumán, ¿no? De la Constitución de como de 1800 algo. Entonces como que uno se imagina que también políticamente ha sido un territorio bastante, digamos, imperante, importante para la construcción de ese Estado-Nación del que estabas hablando, ¿no? Todo lo que sucede es no solo económico, sino también político. Efectivamente, están ligadas esas dos áreas, ¿no? Así que bueno, estaba pensando en eso mientras hablabas. Sí, después, bueno, toda la historia de Tucumán también está como muy vinculada, así como se construye la burguesía azucarera como la clase dominante de la zona, por supuesto, donde hay una burguesía y un proletariado, ¿no? Porque son posiciones relacionales, digamos. Si hay una industria, hay trabajadores. Y entonces los trabajadores azucareros han sido de alguna manera el grueso, el sector social más importante de la provincia, y desde muy temprano, desde comienzos del siglo XX, se organizan, forman sindicatos y bueno, generan un movimiento muy combativo en toda la provincia, porque bueno, la actividad azucarera era la principal, empleaba a la gran mayoría de la población. Yo siempre grafico esto de alguna manera como con un tren, ¿no? Era la locomotora de un tren, porque donde funcionaba la industria azucarera y había salarios, después se podía pagar al comerciante y se necesitaban este, gente que arregle las máquinas y se necesitaba
necesitaban talleres que hagan los repuestos, bueno, y así sucesivamente es una actividad que va enganchando un montón de otros sectores de la economía, y entonces de alguna manera toda la sociedad estaba organizada alrededor del azúcar, ¿no? Y de otro pueblo muy importante que había en Tucumán, que eran unos talleres ferroviarios, los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, tierra de poetas y de músicos, y es una zona también organizada alrededor de ese núcleo obrero, ¿no? Esos eran como los dos núcleos obreros más importantes que había en la provincia, y que tienen una historia de organización muy larga, muy vinculada, por supuesto, al peronismo, ¿no? De hecho, la FOTIA va a ser el corazón del movimiento peronista en Tucumán, lo cual no quiere decir que no haya tenido relaciones no exentas de tensiones con el mismísimo Perón, a quien le hacen una huelga en el 49, una huelga que es bastante emblemática en la historia de la provincia, porque bueno, mostraba de alguna manera que peronistas y todos los trabajadores tenían sus propios intereses, y bueno, y en algunos casos construían, digamos, posiciones incluso en contra de ese propio gobierno. Sí, sí, una historia que es bien interesante, como que llena de matices, ¿no? Y de tramas ahí, porque como que la historia de la Argentina tiene también una complejidad. Em, ¿Cómo, cuál es como tu linaje familiar en ese sentido? O sea, porque uno se devuelve la historia, pero también podrías ubicar a tus ancestros en esa historia, a tus ancestras, por ejemplo, como que fuiste identificando también de la participación de tu familia en ese territorio. Lo fuiste observando ya cuando estabas en la universidad, no, nunca lo has observado, o cómo ha sido ese proceso de también entenderte parte como núcleo familiar, y como, digamos, esa herencia que va dejando la genealogía familiar. Bueno, yo tengo una familia que viene de muchos lados, digamos, ¿no? Todos terminan enraizando en Tucumán, pero vienen de muchos lados. La familia de mi mamá en parte está vinculada a esa historia azucarera, porque la familia materna de ella, o sea, mi abuela materna, venían de Siria. Y bueno, en Tucumán hay una migración muy importante árabe, muy, muy, muy importante. En Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, esa región del norte, concentra una gran parte de la población, digamos, de inmigración árabe, ¿no? Y entonces ellos vienen en esas oleadas migratorias, y mi bisabuelo, sería el abuelo de mi madre, tenía un almacén de ramos generales. Como buen turco se dedicaba, nosotros le decimos turcos a todos, digamos, se dedicaba al comercio, y tenía un almacén de ramos generales en el ingenio Santana, que era uno de los ingenios, de Tucumán, ¿no? En el almacén del ramo general, en esa época los ingenios, si bien eran ciudades, porque vivían varios miles de habitantes alrededor de cada uno de los ingenios, pero a la vez estaban alejados de la ciudad, de las grandes urbes, y entonces tenían ahí sus almacenes, sus negocios, todo para autoabastecerse, digamos, ¿no? Y llegaban ferias, bueno. Él tenía el almacén de ramos generales ahí, pero sin embargo toda la familia de mi mamá vivía en la ciudad, porque de alguna manera, dentro del esquema de la organización social azucarera, digamos, aspiraban a que sus hijos puedan ir en esa idea de ascenso social, ¿no? Entonces, para que vayan a la escuela, para que vayan al secundario, qué sé yo, tenían una casa y vivían en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y el padre de mi mamá viene de Buenos Aires por unas cuestiones fortuitas. En realidad su familia viene del País Vasco, y por unas cuestiones como medio fortuitas terminan en Tucumán, ¿no? Y tienen de alguna manera la trayectoria y la historia de esos sectores medios liberales, digamos, incluso de tradición política radical, que había en esas ciudades, de profesiones liberales. Ellos eran médicos, eran todos de familia médica, de hecho mis padres también lo son. Y en realidad hay algo que también a mí siempre me impresiona, y ya también de grande, como mirando eso, como en el fondo uno piensa, bueno, en los procesos de activación política de los 60 y de los 70,
hay todo un acercamiento también entre la universidad y los sectores populares, y yo creo que hay algo que conecta en ese punto que tiene que ver como con la vocación de servicio que generan ciertas profesiones, ¿no? Una vocación de servicio que no necesariamente está politizada. Y esta cuestión de que la salud la merecen todos, y no importa que tengan o no para pagar, todos tienen el mismo derecho de acceso a la salud, formaba parte de un sentido común que lo tiene mi madre, que lo tenía mi abuelo, que no necesariamente, y que incluso a veces tiene ideas políticas que se dan de patadas con ese sentido común, pero que en la propia práctica lo que termina generando es una actitud solidaria y de entrega hacia el otro y en el ejercicio de su profesión, ¿no? Y eso a mí me ha hecho pensar bastante porque son formas de politización cotidiana que también se dan en los sectores obreros desde otro punto de vista, digamos, pero una solidaridad que tiene que ver con sostener la vida, ¿no? Con que, bueno, hay que cuidar a los pibes, hay que lavar la ropa, y en ese momento no había lavarropa, hay meses donde hay uno que no tiene, bueno, toda una serie de condiciones que no es una solidaridad externa al otro, sino que es una manera de sostener la vida, ¿no? Y entonces, eso me hace como pensar bastante, que es uno de mis temas de trabajo en este momento, en cómo se gestan procesos de politización que no necesariamente tienen que ver con decir yo adhiero a tal idea, sino que van emergiendo de la propia experiencia cotidiana y de cómo uno mira esa experiencia cotidiana que tiene, ¿no? Porque después, el día de mañana, cuando tu vecino se queda sin laburo, no lo tenés que pensar, lo más natural, entre comillas, del mundo es que vos vas a ser solidario con esa persona y que si alguien le quiere hacer algo, la vas a defender, ¿no? Bueno, todo eso tiene procesos de construcción de mucho tiempo, y de hecho el genocidio, que es el estudio al que yo me dedico en particular, tienen esos vínculos de natural solidaridad, digamos, que han llevado años, décadas de construir. Ahí tiene como su blanco específico para mutar hacia la idea de que el otro es tu competidor, que en realidad vos te tenés que arreglar solito, que tenés que tratar de pisarle la cabeza al otro porque si no te ocupa tu lugar, en fin, de todas otras maneras de percibir y de leer esa experiencia cotidiana. Ahí, hablando de esas experiencias cotidianas que ahora estudias y devolviéndonos en el tiempo, digamos, ¿hay algún momento de tu vida, en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, en la que tú, digamos, lograste vivir y sentir ese tipo de experiencias solidarias y, digamos, también revolucionarias, porque ahora, digamos, el modelo es muy individual? Entonces, ese ejercicio colectivo lo viviste, ¿tienes algún, en tu cofre de memoria, algún acontecimiento en donde tú dijiste, sí, así actuamos en mi casa, en mi familia o en un momento dado, donde pudiste experimentar de esto que estamos hablando? Sí, como en distintas cosas, ¿no? En distintos frentes por ahí. Ahora se me viene a la memoria como dos o tres que te voy contando. Primero, con una forma de sociabilidad que hasta el día de hoy, ¿no? Hay una vida social mucho más intensa en Tucumán que acá en Buenos Aires, o sí, en las grandes urbes, digamos, ¿no? No es que Tucumán no sea grande, pero hay una vida social mucho más intensa. Se es más en comunidad que acá. Y eso, bueno, de mi infancia, nosotros a veces volvíamos con una amiga y decíamos que teníamos una cooperativa de crianza, ¿no? Porque, bueno, nuestros padres trabajaban, y la sensación de ser en barra, ¿no? De ser en grupo, de estar en la casa de uno, de otro, en la calle, de estar como cotidianamente resolviendo nuestros temas de niños, es como una sensación muy fuerte, que a veces si uno la piensa, por supuesto ahora ya uno es más grande, pero igual cuando ve niños en estos contextos, hay algo de esa cuestión de cierta autonomía y cooperación, digamos, que por X condiciones se daban muy fuerte en ese momento. Como que yo sí tengo como una sensación muy fuerte de chica de barra, de andar en grupo, digamos, ¿no? Y esa sensación de colectividad, no es que había una instancia donde uno iba a visitar a un amiguito, sino que estaba viviendo así. Y yo lo veo ahora en mis sobrinos y es un poco así, ¿no?
Pero yo creo que eso también tiene que ver con las formas de vida en los distintos lugares, de los, en los distintos lugares del país. Después hay otra cosa que yo veía como sobre todo en mi mamá y en su familia, que tiene que ver con esto que yo te decía, ¿no? Como con una convicción muy fuerte de la salud pública como un derecho de todo el mundo. Ella trabajaba en la maternidad, en el hospital público, digamos, y mis tíos, yo tenía un tío que ponele, se iba cada tanto, le gustaba la montaña y agarraba sus cosas de médico y se iba a la montaña porque le gustaba la montaña y se iba a atender a gente de la montaña de paso, digamos, ¿no? No de paso, como que formaba parte de la actividad, como un ejercicio así muy primario que tenía una noción de, bueno, yo voy y ayudo al otro, pero de una cosa como por decírtelo así, cero clasista, ¿no? No importa acá el que tenga plata, el que no tiene plata, acá somos todos iguales porque todos nos tenemos que curar y todos tenemos cierto derecho a la salud, y eso es como una sensación como muy fuerte también de esa manera de vincularse con el otro. Y después, otra sensación como muy fuerte que tengo es la experiencia del centro de estudiante en la escuela. Yo iba a una escuela universitaria y ahí como que el centro de estudiantes era una manera de vivir, digamos. Uno iba a la escuela a la mañana o algunos años íbamos a la mañana y otro a la tarde, pero a contraturno uno se quedaba en la escuela haciendo cosas. Ese hacer cosas iba desde organizar un campamento hasta organizar una visita a no sé dónde, para el hospicio de, no me acuerdo cómo se llamaba, Santa Rita, donde había madres solteras y hacer colectas, o organizar torneos de vóley, de lo que sea, digamos, ¿no? Pero esa cuestión de esa sensación de estar organizando cosas, y después pensaba yo también de grande de cierta potencia, porque de repente, no sé, nosotros íbamos a cuarto año del secundario, teníamos, qué sé yo, 15 años, una cosa así, y organizábamos durante todo un año un campamento para toda la escuela, que éramos 500 personas. Y entonces había que gestionarse la comida, la cocinada, el lugar, bueno, toda la estructura para que 500 personas estén durante 5 días de campamento, ¿no? Y entonces evidentemente había algo ahí de una experiencia que lo vivíamos como natural, nadie decía, ay, voy a ser del centro de estudiantes, era lo que estaba bien, lo que estaba bueno hacer, digamos, ¿no? Sí, era parte de la cotidianidad. Entonces, que es muy interesante esos tres momentos de que nos estás describiendo porque nos hablan precisamente de esas otras formas de construcción social y esas otras formas de relacionar ese cooperativismo y ese ejercicio orgánico. Pero también asimismo se viven, digamos, las catástrofes, supongo, o en este caso el terror del Estado, o en este caso, digamos, la violación directa a la vida. Cuando ya decides, digamos, viajar y estudiar acá este tema que ahora investigas desde tu postdoctorado, o bien, vienes desde el doctorado investigando, ¿era un tema que también viviste en carne propia de alguna manera o simplemente lo viniste aquí a observar ya como investigadora? En realidad, una vez que lo observo como investigadora, me doy cuenta que estaba atravesada por todos lados por ese tema sin que yo lo haya percibido del todo. No es que no lo percibía, porque digamos que si yo me pongo a pensar, buena parte de mi infancia, casi adolescencia, yo le he pasado en Tucumán bajo el gobierno de Antonio Domingo Bussi, que es el genocida que estuvo a cargo del gobierno de Tucumán desde el 76, desde fines del 75, comienzo del 76, y ha sido como que yo te diga, el Videla tucumano, ¿no? El Uribe colombiano. Eh, Peor, no peor, sino como que más abiertamente, ¿en qué sentido? En que era un gobernador de facto puesto por los milicos, digamos, ¿no? Y en Tucumán, en los 90 hay una elección, ya retornado el gobierno democrático, hay una elección y Bussi gana por todos los votos, ¿no? Y entonces yo siempre digo que a mí me parece terrible que si Hitler gana en Alemania con los votos de buena parte de los alemanes, sin ser del todo Hitler, porque después viene del todo Hitler, a Bussi lo votan ya siendo del todo Bussi, ¿no? Porque ya había sucedido el genocidio, ya había estado a cargo
de la desaparición de una gran cantidad de tucumanos y tucumanas, y así todo lo votan, ¿no? Entonces, yo hago casi toda una parte importante de la escuela bajo la gobernación de él, entonces no es que no era un tema que yo tenía cercano. Mi compañera de banco y mi amiga de toda la vida hasta hoy de la escuela había nacido en México porque los padres se habían exiliado. Nosotros habíamos salido a marchar en el bucismo y había habido asambleas en la escuela donde la gente decía que mejor era mejor marchar sin delantales porque la inteligencia te fichaba. Digamos que era una presencia muy importante. Por ejemplo, yo ya de más grande me vengo a enterar que un tío mío, un hermano de mi madre, se había escapado de Tucumán en el 75 porque le van a decir que se escape porque lo estaban buscando, digamos. Y eso yo me entero después. Pero te quiero decir que mi experiencia cotidiana estaba llena de esas marcas, digamos, ¿no? De hecho, tengo un recuerdo como muy fuerte cuando iba a ganar Bussi, cuando estaba en una de las elecciones Bussi, que yo era muy chica, unos vecinos míos me dicen que no, que estaba bien que gane Bussi porque no iba a haber menos delincuencia, qué sé yo. Entonces yo voy y le digo a mi mamá lo que me acaba de decir mi vecino, y mi mamá se pone como loca y me dice, pero ese es un asesino. Y yo como que no entendía nada porque todavía era muy chica. Entonces yo sí tengo como en mis recuerdos personales un montón de marcas de ese proceso, ¿no? Y también una sensación muy generalizada que había, obviamente, en ciertos círculos en Tucumán, de devastación, porque, o sea, vos decís, bueno, de repente estoy en un pueblo que vota a su verdugo, lo primero que uno piensa es, este es un pueblo de mierda, es lo primero que uno piensa, porque se siente angustiado por lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ya estaba en mi cabeza, en mi experiencia, y todo cuando después encaro este trabajo de acercarme a ese tema, pero ya desde otro ángulo, con otra perspectiva. Sí, me siento muy identificada, ¿no? Como cuando dices lo de es un pueblo de mierda, ¿no? Como, ¿por qué elegimos lo que elegimos? Bueno, en ese sentido también me gustaría pues indagar un poco ya cómo ha sido este proceso, ¿no? Como investigadora, cómo lo has transitado también, ¿no? Porque claro, se habla mucho de este observador que tiene que estar, o este investigador que tiene que estar separado porque tiene que tener unos elementos ciertos de objetividad, o qué sé yo, o unos instrumentos también que sean muy exactos con las premisas y demás. ¿Cómo inició el proceso de investigación, cierto? ¿Cómo ha sido ese proceso para terminar en este producto final, que es la elaboración del libro? Yo sé que es muy amplio, yo sé que es wow, es toda tu vida, pero un poco como algunas puntadas de inicio, de proceso y lo que es ahora este producto final. Bueno, quizá lo más importante o primero que se me viene a la cabeza es que, digamos que a veces da la sensación que el libro puede ser el producto final, pero en realidad nunca estuvo como objetivo inicial, no figuraba ni entre los miles de planes, nunca figuró. Arrancó por otro costado, y entonces en ese sentido, quizá antes que un producto final es un momento de reflexión sobre todo un camino que no tenía como fin ese, sino que bueno, fue un camino. Y en ese camino, al final, o como un momento, hay una reflexión sobre todo eso, ¿no? Y ahora que justo venimos hablando de todo eso, yo creo que pensándolo ahora, creo que hay dos cosas que se juegan en el inicio de ese proceso, ¿no? El proceso concretamente inicia por un azar absoluto, que yo en ese momento, una amiga íntima mía de Tucumán, se había venido a vivir acá con el novio, y la madre del novio era sobreviviente de la escuelita de Famayá, que es el primer centro clandestino que hay en Argentina, que funcionó en Tucumán, porque en Tucumán el genocidio comenzó un año antes que en el resto del país. Entonces ella me cuenta, no, bueno, mi suegra, ahí yo sabía que ella era sobreviviente, está queriendo hacer este proceso de investigación. Ella quería iniciar un proceso de investigación en la zona sur de Tucumán, investigando un poco qué había pasado durante
el Operativo Independencia, que así es como se llamó ese momento inicial del genocidio, y me cuenta eso, que quería hacer una investigación participativa y qué sé yo. Yo, por supuesto, algunas de esas cosas a mí ya me importaban, yo había intentado un par de veces estudiar psicología social junto con sociología, que era mi carrera de base. Digamos, y ahora que lo pienso, quizá hay como dos cosas de mi propia historia personal que se juegan en ese camino, que una es el desarraigo, ¿no? Yo me vengo a vivir de Buenos Aires acá, y de alguna manera mi reconexión con un tema de investigación con Tucumán era otra manera de volver, y durante mucho tiempo para mí ha sido muy importante porque ha sido como una manera de redescubrir mi lugar y de estar volviendo. Más allá de una excusa material de estar volviendo, es construir otro vínculo con ese lugar de origen del que yo en algún sentido también había un poco huido, ¿no? Me había ido de esa cosa como muy, este, eh, no sé cómo decirlo, pero a veces como una cosa como un poco prejuiciosa a veces, de esas cosas como, de esas redes como muy familiares, de esos lugares chicos donde, bueno, te encajan en algún lugar y vos ya sos de eso, bueno, esa cosa medio opresiva a veces de pueblo chico, digamos, ¿no? Yo he salido un poco huyendo de eso. Entonces también una forma de ir volviendo, y volvía de otra manera porque volvía desde otro lugar. Pero además, ahora que lo pienso, también era que yo estaba estudiando sociología, había elegido estudiar sociología, era como una tradición, una elección que estaba relativamente alejada de la tradición familiar. Mis padres eran médicos, yo tenía dos hermanos que eran futbolistas, como que mi otro hermano era periodista, sí tenía como una mayor cercanía. Pero sí, esto que yo te refiero bastante, que había aprendido, que bueno, que uno en su profesión está mucho en contacto con la gente, digamos, ¿no? Y esta cosa como más intelectual, que tenía una cosa medio de afuera, ¿no? De analizar las cosas, como una cierta distancia, había algo que a mí no, yo sentía que estaba como aislada y que era inútil lo que estaba haciendo, que yo necesitaba hacer algo de verdad, que necesitaba salir de la facultad. Esa era mi sensación. Ahora que lo pienso, quizá tiene que ver como con esta percepción, ¿no? Y entonces esta propuesta de Margarita Cruz de hacer una investigación participativa, donde íbamos a hacer talleres, entrevistas y qué sé yo, me engancha de una y me embarco, digamos. Y eso para mí ha sido como una experiencia fundante que hasta el día de hoy me ha marcado en una manera de entender cómo investigar, en las preocupaciones y todo, porque habrán sido 5 o 6 años de una cosa súper, súper intensa, a veces medio alocada. Nosotros hemos ido así cual paracaídas, hemos llegado al pueblo así, decir, bueno, hola, no, sí, nosotros investigamos sobre genocidio. A ver si encontrábamos a alguien del genocidio. Era una cosa, a veces la pienso, yo me he ido además sola, ¿no? Ya ni siquiera con otro más, como a recorrer un pueblo a ver si encontraba a alguien, algún sobreviviente. Este, bueno, y esas cosas tienen un contexto. Además era el 2006, en Argentina hacía no mucho tiempo había habido un cambio de gobierno que tenía que ver a la vez con el estallido del 2001, había otras sensibilidades sociales, el tema estaba empezando a retomar, nunca había perdido del todo fuerza, pero volvía a recobrar como cierta fuerza la cuestión de la memoria del genocidio, sobre todo porque había un proceso de reactivación política. Entonces también la memoria sobre esa época era de alguna manera como una fuente, un reservorio de experiencias, de tradiciones, al que se volvía en un momento de activación política, ¿no? Y entonces en todo ese contexto nosotros hacemos todo un trabajo de investigación participativa ahí en la zona, y varios años después, como 5 años después, yo decido convertir ese proceso, o una parte de ese proceso, decido como darle una cierta continuidad, ya bajo las lógicas académicas, dentro de un doctorado, digamos, ¿no? Pero el doctorado llega después con un proceso ya hecho, con preguntas ya plantadas en el centro del pecho, con un montón de redes, como que la llegada al mundo académico es un poco posterior a ese proceso, ¿no? Pero a la vez esa llegada, yo creo que ahí está también algo de lo rico, que hay muchas cosas de las herramientas del conocimiento científico, que terminan siendo muy útiles, y que en esa articulación con esos otros problemas, como más
vitales, te diría, que se habían ido forjando antes, ¿no? Y ahí tiene un rol como muy importante la participación en otros equipos de investigación que tenían perspectivas afines y donde yo aprendo mucho del oficio de investigador, digamos. Sí, eso es un aprendizaje, ¿no? Ser investigador, ser investigadora. Bueno, pues a mí me encanta que podamos hablar ya pues propiamente del libro, ¿cierto? Tras las huellas del terror. Y es como para un poco picar a la gente o incentivar sobre la lectura del libro, qué nos ofrece ese libro, cómo nos convoca. Y digamos, para ti, ¿qué ha sido lo más significativo de ese resultado que no era un objetivo, pero que está y que existe? Bueno, yo creo que hay dos cosas que podrían convocar, digamos, ¿no? Primero que está escrito desde la pasión, desde la pasión y desde una inquietud vital. Entonces hay algo de esa escritura que es un poco urgente, que es apasionada, que se pelea con gente, que se hace preguntas sinceras. Entonces como que, bueno, hay algo que, bueno, obviamente después uno se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, en fin, pueden pasar muchas cosas con eso. Pero hay algo de pasión que está puesto en juego y eso me lo han dicho varias veces y yo creo que es algo que un poco sí atrapa del libro porque además yo me doy cuenta, sé que está hecho como con pasión. Entonces hay algo de eso que transmite. Que nos pasa a todos cuando uno lee, cuando leemos cualquier cosa que está así, que hay algo del entusiasmo ajeno que te contagia, digamos, ¿no? Si alguien te cuenta como las cosas como medio así, vos tampoco te enganchás. En la medida en que sentís que hay alguien entusiasmado, que te interpela y qué sé yo, te contagia ese deseo, ¿no? Y hay algo de eso que yo creo que tiene el libro. Y después yo creo que hay otra cosa que sí, que puede como de alguna manera enganchar, y es que está estructurado por preguntas. Digamos que si yo tuviera que decir, el libro está organizado alrededor de algunas grandes preguntas. Y esas grandes preguntas eh, yo las he aprendido de alguna manera de grandes maestros, ¿no? Eh, no sé, pienso, ahora la primera que se me viene es Sofsky, que es un pensador del nazismo, o sea, piensa sobre el nazismo, no es nazi, digamos. Que él cuando hace un estudio maravilloso sobre los campos de concentración nazi, y entonces él formula una pregunta que dice algo así, ¿no? En los campos de concentración se juega un tipo de poder, así como en existe el poder disciplinario, o en la modernidad antes existió el poder soberano, en los campos de concentración se juega un tipo de poder. Y entonces la pregunta es, ¿qué procesos o qué mecanismos organizados en qué procesos y a través de qué estructuras pone en juego ese mecanismo de poder? La pregunta es muy sencilla, pero es un mundo, ¿no? Entonces vos tenés que estudiar los mecanismos, los procesos, las estructuras a través de las cuales se ejerce determinado poder. Yo diría que ese es el corazón del libro, digamos, ¿no? Hay otra pregunta que quizá ahora me ocupa, como no es que no estaba en ese momento, pero que ahora me ocupa gran parte de la cabeza, que la formula Pablo Pozzi, y que es, ¿por qué se revelan los seres humanos? Hermosa pregunta. Sencilla, sencilla, pero te abre un mundo. Y entonces yo creo que de alguna manera, si algo tiene ese libro, es que es un estudio de casos muy chiquito, porque uno puede decir, bueno, ¿a quién le interesa Tucumán perdido en el norte de la Argentina, en un año perdido? Y en realidad si convocan algo, yo creo que es porque es una manera de plantearse preguntas y algunas propuestas para responderlas, ¿no? Que en todo caso lo que hace es despertar en los lectores eh, asociaciones, ideas que pueden servir para otras cosas, además de para ese caso concreto, digamos. Bueno, Ana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista en Mujeres que Tejen la Historia. Yo siento que hay muchas cosas que podríamos seguir indagando,
pero la idea sería convocarnos a comprar el libro y después tener otra conversación después de la lectura del libro. Creo que eso valdría la pena. Así que bueno, para cerrar esta entrevista, ¿cómo quieres ser recordada en la historia de América Latina y el Caribe? Ana Gemio. Me encantaría que no me recuerden a mí, sino que alguien diga, alguna vez leí algo sobre esto, no sé de quién, pero era maravilloso. Esa sería la mejor forma de recordar que me acordé de una escena maravillosa, creo que lo pienso porque había una escena maravillosa de un documental de Marcos López, que es un artista de acá, que hace un documental sobre Ramón Ayala, que es un músico popular maravilloso del noreste argentino, y este mismo músico va a una feria de, no me acuerdo si era de Corrientes o de Misiones, y pregunta, él mismo, ¿no? Le dice a la vendedora, discúlpeme, ¿ustedes tienen un disco de Ramón Ayala? Y la vendedora lo mira y le dice, no, ¿quién es ese? ¿Ramón Ayala? No, no lo conozco. Y entonces él le dice, ¿no conoce esa canción que dice, el viejo río que va cruzando el amanecer? Y ella le dice, ah, sí, pero esa canción sí la conozco. Y entonces esa anécdota me parece que sintetiza de manera maravillosa que eh, quizá lo que perdura, no solo de nosotros, sino bueno, de toda la humanidad, ¿no? Son las obras que dejan y los legados que dejan para los que siguen. Yo quería, digamos, sé que no es parte de tus búsquedas de investigación, pero tal vez sí preguntar muy en este espacio de mujeres que tejen la historia, y pues estuviste vinculada con mujeres, básicamente muchas de las investigaciones son historias de mujeres. Em, ¿Cuáles ves tú que fueron los roles de las mujeres en esta época del terror, de la desaparición, de estos genocidios? Digamos, ¿cuál ha sido como el rol también en el ejercicio de esta memoria de Tucumán? Bueno, en los procesos de memoria, una gran mayoría de las protagonistas son mujeres, un número muy importante. Ha tenido también el proceso de memoria en Tucumán un corte de clase importante, porque han sido, lógicamente, los sectores medios, urbanos, con quizás más herramientas simbólicas, capacidades de escritura, bueno, toda una serie de cuestiones que han hecho posible que sean sus voces las que más han podido sostener este reclamo, ¿no? Y entonces han sido mujeres muy valientes que han hecho aportes maravillosos y han logrado que en épocas de desolación como la del bucismo se sostengan de alguna manera esas memorias y esas luchas, ¿no? Tenemos todavía una deuda muy grande con la memoria de los sectores populares, que son los que quizás menos han podido ser escuchados hasta ahora, porque también son aquellos que menos recursos han tenido para hacer oír sus voces, ¿no? Y en ese sentido, los juicios están teniendo un rol importantísimo, porque es el Estado, en su rol, con su estructura, con sus posibilidades de convocar a un mundo de gente que hasta el momento no había sido convocada a que cuenten esas historias. Y en esas historias, por supuesto, aparecen las voces de miles o de cientos de mujeres que han sostenido, bueno, no solamente los procesos de memoria, no solamente han sostenido a las familias en momentos de mucho dolor y de mucha desolación, sino también han participado en los momentos de lucha, ¿no? Hay mujeres, ahora me acuerdo, no sé, de la Beba, de la Zulema, de la propia Margarita, un montón de mujeres que han participado en los procesos de organización popular de los 60 y de los 70, y que han tenido un rol muy importante ahí. Gracias, Anita, entonces, por esta entrevista. ¿Dónde podemos conseguir el libro para que pues ya mismo iniciemos la lectura? El libro está disponible en
muchísimas librerías de Argentina, en general tiene, bueno, la editorial Prometeo tiene una distribución importante, así que en casi todas las librerías más importantes de las provincias de Argentina está, y si no se consigue a través de internet, de las plataformas de venta como más conocidas, o de la propia editorial que hace envíos, y para quienes no están en Argentina también existe la versión digital que se puede comprar a través de Amazon. Excelente, así que no hay entonces excusa para no leer este libro maravilloso, y gracias por compartir con nosotros esta entrevista en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Un abrazo gigante, gigante, espero verte pronto. Y Un compartir abrazo otros grande, espacios. Angélica, y muchísimas gracias por el espacio y por el momento de reflexión. Cuídate mucho, chao, chao. Adiós.